están? Bienvenidos a una nueva edición de Jueves Internacionales. Hoy vamos a enfocarnos en Estados Unidos. Ha terminado ya la era de Donald Trump y comienza el mandato de Joe Biden. De eso vamos a hablar con Leda Pérez, quien es profesora de Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad del Pacífico e investigadora del Centro de Investigación de la misma universidad. Gracias por acompañarnos y bienvenida a RPP. Muchísimas gracias por la invitación, Tatiana. Bueno, ¿cómo recibe el país Joe Biden? ¿Cómo lo está encontrando en líneas generales? Joe Biden, diría yo, que está recibiendo un país muy cansado, que ha pasado por muchísimo en estos últimos 4 años. Hace 4 años yo estuve en los estudios de RPP hablando de la entrada de Donald Trump y había mucha expectativa, algún miedo, preocupación. Y lastimosamente lo que hemos visto en estos 4 años es la confirmación de esos miedos y preocupaciones. Y más allá de haber vivido una historia en este periodo que confirma esos miedos, en realidad este presidente que ya dejó la Casa Blanca esta mañana, en realidad fue más allá, ¿no? Recibimos el país con una pandemia, con más fallecidos de lo que ha tenido cualquier otro país del mundo. Precisamente ayer creo que ya llegamos a 400,000 personas fallecidas a causa de esta pandemia y una gestión de gobierno, del gobierno de Donald Trump, que desde el inicio no tomó cartas en el asunto como tenía que haber tomado y haber usado todos los recursos a su disposición. Entonces, lo primero que recibe Joe Biden es un país dentro de la peor emergencia sanitaria que ha tenido el mundo, una pandemia en más de 100 años, y recibe un país sumamente debilitado en términos de salud. Lo otro que recibe Joe Biden claramente es una economía muy debilitada, vinculada precisamente con esta pandemia, con la pérdida de empleo, y eso va a ser algo que rápidamente va a tener, con lo cual va a tener que enfrentarse, y de hecho hay planes sobre la mesa. Y lo último, diría yo, ¿sigo? Sí. Okay, y lo último, o tal vez penúltimo, pero me parece tal vez incluso casi de igual o mayor importancia, recibe Joe Biden un país sumamente dividido, sumamente polarizado. Y eso lo conversamos hace 4 años, cuando entró Donald Trump, y vemos esa división aún más enfatizada, ¿no? Entonces, realmente el nuevo presidente tiene una agenda bien complicada, bien peligrosa, porque si bien logra, y creo que sí, que va a lograr enfrentarse a la pandemia como es debido, utilizar, si él cumple con sus promesas, utilizar todos los recursos a su disposición, lo que queda es un país muy dividido, con aproximadamente 74 millones de personas que todavía creen que las elecciones fueron fraudulentas y que la entrada de Joe Biden es un ataque a su país, ¿no? Entonces tenemos problemas muy gruesos a resolver. De acuerdo, sí, ha tocado varios puntos interesantes sobre los que me gustaría ahora ahondar, porque tal vez el reto más inmediato que tenga ahora la gestión liderada por Joe Biden sea justamente el coronavirus, lidiar con la pandemia. Él ha ofrecido hacer test gratuitos a toda la población, contratar además 100,000 personas para poder establecer un programa nacional de rastreo. Tiene varias cosas que quiere comenzar, digamos, a aplicar una vez que asuma o que ya, bueno, sea el nuevo presidente. ¿Cómo ve usted las medidas que va a comenzar o que tiene planeadas aplicar Joe Biden en ese sentido? Me parece que es precisamente lo que tenía que haber comenzado hace casi un año, porque en realidad, si nosotros analizamos lo que está proponiendo el presidente, hasta ahora, presidente electo Biden,
fantástico, estamos muy contentos de escuchar esto, pero no es terriblemente creativo en el sentido que es claro, es obvio que esto es lo que se tenía que haber hecho desde un inicio, ¿no? Claro. Utilizar todos los recursos del gobierno federal, enfrentar esta emergencia de salud pública como enfrentaríamos una guerra que enfrenta el mundo y de hecho el Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece acertada, me parece que por ahí hay también algunos planes de tratar de utilizar los recursos del gobierno federal para poder innovar en torno a la manera y ejecución de la vacuna. Pero sí, precisamente utilizar todos los recursos, usar las escuelas, usar la Guardia Nacional para asegurar que las más personas sean vacunadas. Ha sido fantástico tener esta vacuna en tiempo récord, pero no nos vale de nada si es que no tienes y no movilizas los recursos del gobierno federal en términos de instituciones y personas para asegurar que la mayor cantidad de personas tengan acceso y de hecho se puedan terminar vacunados, ¿no? Y así bajar el nivel de contagio, ¿no? De acuerdo, sobre todo porque sale Estados Unidos de un gobierno cuyo presidente minimizó por muchísimo tiempo la pandemia, ¿no? Y los efectos que esta podría traer. Usted habló también sobre el tema económico y es trascendental también lo que tendrá que hacer Joe Biden, porque empezando sobre todo por enrumbar, ¿no?, al país hacia una recuperación económica bastante severa a raíz de la pandemia. Y Biden ha prometido que va a hacer lo que haga falta para poder entregar créditos a los pequeños negocios, incrementar además los pagos directos a las familias para ayudarlas a salir adelante. Sí, efectivamente, eso está dentro de su plan. Al inicio o a pocos meses de la pandemia, una de las cosas importantes que se hizo, hay que reconocerlo, fue de asegurar una entrega de fondos a familias para ayudar a pasar este tiempo, en muchos casos, de personas que no, por razones obvias no podían estar empleados, que perdieron sus negocios. Eso se va a renovar, el plan es renovarlo y aumentar la cantidad que se le está dando a la familia. Una de las cosas, creo, sin embargo, que sería muy importante para el nuevo presidente, es que no le ponga tiempos a esta entrega, ¿no? O sea, no estamos con la mayor expectativa de lo que se pueda lograr cuando realmente se utilice todos los recursos al alcance del gobierno federal para poder tomar control sobre esta emergencia, pero la verdad es que no sabemos cuánto tiempo va a durar, no tenemos claro cuán desastroso esto ha sido para individuos y para familias. Entonces, me pareciera importante que pueda seguir proveyendo estos recursos, sobre todo en lo que es el seguro contra el empleo y también apoyo en torno a el pago de alquileres, ¿no? Que es tan importante, no solo el porvenir, pero también asegurar la vivienda de tantas personas que han quedado en condiciones tan de ultra vulnerabilidad, ¿no? Claro, sí, muy precarias. En el plano interno, Joe Biden pretende enterrar los tiempos de polarización, esa división del país a la que usted también hacía referencia y que además generaron protestas y mucha división durante el gobierno de Donald Trump. ¿Podrá Biden recuperar la unidad del país? Va a ser muy difícil. Yo creo que, por eso dije al inicio de mis comentarios, que creo que este tema es, por lo menos en estos momentos, de igual importancia a combatir la pandemia. Este problema de la división en el país no es algo que creó Trump. Él le puso leña al fuego a un problema existente durante muchísimos años en Estados Unidos. Hay un legado muy fuerte en el país de división racial, de segregación, tal vez no llamado por ese nombre, pero de facto de segregación. Hemos visto las manifestaciones en el verano del norte en torno a Black Lives Matter,
tenemos un problema muy grave de brutalidad policial. Algunos lo llamarían linchamiento moderno, ¿no? No se llaman así, pero de alguna manera hay esa preocupación y por ello vemos estas manifestaciones. Entonces, estas manifestaciones no vienen un día y no vienen solo en esta gestión. Viene arrastrando una carga histórica que no se ha atendido. Quisiera estar esperanzada en una nueva gestión, en un mínimo, en un muy mínimo. Aquí tendremos certeza de tener a un presidente que no le va a añadir leña al fuego, que no le está hablando a estos grupos de supremacía blanca, de odio, ¿no? Y efectivamente, más allá de enviar mensaje positivo en pro de unificar el país, también habrá mucho trabajo que hacer al interno del país en torno a una revisión de las instituciones, de lo que algunos llamarían un racismo estructural, de mirar hacia adentro a estos grupos de odio que son buena parte de las personas que vimos profanar el Capitolio hace un par de semanas, ¿no? Esto fue posible por dos cosas. Fue posible en parte, claramente, porque hay un presidente que llamó, que incitó, que hizo posible que estas personas pensaran que esto fuera necesario, que sintieran que tuvieran que deshacer el gobierno de esta manera por la mentira consistente que ha dado Trump. Pero más allá de eso, eso fue posible también porque hay un malestar de hace muchísimos años, ¿no? Me estaba recordando en estos días que en el año 95 tuvimos, bueno, ya antes del siglo XXI, del siglo XX, una de las manifestaciones más fuertes de un ataque ultranacionalista dentro del país, que fue el bombardeo de las oficinas federales en el estado de Oklahoma. Y desde entonces estamos arrastrando una situación interna en el país de grupos que se sienten no representados, que temen a un país que va cambiando literalmente, ¿no? Estados Unidos en principio es una sociedad multicultural, pero en la práctica y en la realidad demográficamente hoy sí lo es. Y hay cierta parte de la población, una población bastante importante, numéricamente importante, que hasta el día de hoy no acepta eso y que no va a dejar de hacer ruido, que no va a dejar de hacer intentos contra el gobierno en sus diferentes manifestaciones, bien sea a nivel federal como a nivel estatal. Entonces, es un tema demasiado serio, muy serio, y hay que tomar cartas en el asunto y entender un poco el pasado, entender bien contra qué y quién están peleando estos grupos. Entonces, eso realmente va más allá de la retórica, va hacia un análisis interno de cómo se vive, qué tipos de medidas se quiere tomar en contra de estas manifestaciones, porque de hecho el país ha cambiado. Entonces, no se trata de hablar de hacer América la grande, la buena, o de salvar América, como algunos de estas pancartas decían la vez pasada, ¿no? Sí. Se trata de crear una América para todo el mundo, ¿no? De acuerdo. Y si lo viéramos hacia el plano internacional, a nivel global, porque Joe Biden ha declarado que su intención es que Washington vuelva a liderar el mundo. De hecho, ha prometido restablecer esos lazos de Estados Unidos con sus aliados tradicionales que durante el gobierno de Donald Trump se dañaron bastante, especialmente con los miembros de la OTAN. Y tal vez el gran desafío sea China, ¿no? Sí, claramente, pero definitivamente la postura de Biden en ese sentido es marcadamente diferente a la de Trump. Trump ganó sobre una plataforma, más allá de ser una plataforma racista y ultranacionalista, también es una plataforma antiglobalista. Pudiéramos tal vez pensar que hay un vínculo ahí, ¿no?, en su retórica. Joe Biden es diametralmente opuesto a esa posición, es un multilateralista que cree en la comunidad internacional,
que cree en la cooperación, entonces yo creo que pudiéramos esperar mucho de él. Y me da paso a comentar algo más que me parece de suma importancia para la gestión de Biden, que es un renovado interés, un renovado enfoque en el medio ambiente. Recordémonos que una de las primeras cosas que hizo Trump fue salir del Acuerdo de París, de la COP, ¿no? Una de las primeras cosas que se supone que hará hoy el nuevo presidente, es cambiar el acuerdo acerca de una de las zonas de exploración en Estados Unidos en pueblos históricamente indígenas, ¿no? Es simbólicamente, bueno, es en la práctica importante, es simbólicamente importante, y hay grande expectativa de lo que pueda hacer él, tanto para renovar los acuerdos internacionales de Estados Unidos en la comunidad internacional en torno al cambio climático, pero también utilizar esa plataforma del multilateralismo, la cooperación internacional. Entonces esperemos que así sea. De acuerdo. Estados Unidos está de vuelta, es la frase que Joe Biden ha repetido desde que ganó las elecciones. Esto, a manera de ir finalizando un poco, supone como un borrón y cuenta nueva de lo que fue el gobierno de Donald Trump y retomar un poco el gobierno de Obama, pero por supuesto con el contexto en el que hoy nos encontramos. Sí, we're back, ¿no? Estamos de vuelta. Sí, no es un juego también contra esta idea de esta metáfora que usó la campaña de Trump, ¿no? La idea de Make America Great Again or Save America, ¿no? Hacer de Estados Unidos un país grande de nuevo, que ya sabemos en realidad fue una metáfora por decir, una metáfora para hablarle a grupos de supremacía blanca, cristiano, no de retomar un país que para algunos sienten se le había ido de las manos. Lo que creo que dice Biden acá con We're Back es un retorno a los valores que existen dentro de nuestros documentos fundacionales, ¿no? La idea de pluribus unum, ¿no? De muchos uno, ¿no? La idea de que la multiculturalidad es bienvenido y es una realidad en Estados Unidos, que en Estados Unidos hay un lugar para todo el mundo, hay un lugar para los herederos ¿no? de los primeros peregrinos que llegaron de Europa, blancos y cristianos, pero hay un lugar para también para las personas que llegaron como esclavos y que han formado parte de la creación de lo que es Estados Unidos, que hay un rol para los musulmanes, los judíos, para todo, y que lo que hace Estados Unidos cuando se ha equivocado, como en algunos de estos legados históricos tan penosos, es tratar de rectificarlo. Cuando él habla de we're back, estamos aquí de vuelta, está hablando de un regreso a los valores realmente de la vida, de la libertad, de la igualdad y la posibilidad de felicidad realmente para todas y todos, independientemente de su raza, independientemente de su género, independientemente de su religión, de su vista religiosa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido bastante clara y ojalá que las políticas del gobierno de Joe Biden, que todo su equipo le vaya muy bien para que por supuesto se vea reflejado en una mejora para el pueblo de Estados Unidos. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, amiga, a todos los que nos acompañaron. Nos reencontramos el próximo jueves.